Bueno, ya está grabando. Vamos a empezar nuevamente. Trazamos una circunferencia a la cual vamos a denominar de aquí en adelante CT, circunferencia trigonométrica. Vamos a considerar que su radio es unitario y a través de este punto hacemos o trazamos una recta paralela al eje Y, que pase por haciendo tangencia a la circunferencia. Esta recta es una recta donde vamos a colocar números reales y la idea es que nosotros podamos definir en esta circunferencia trigonométrica las funciones seno, coseno y tangente. Ustedes están acostumbrados o se les enseña, en algunos casos le dicen el seno de una función es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El famoso SOHCAHTOA. Claro, pero lo importante acá es considerar que esa definición muchas veces trae problemas porque si yo estoy acá en el primer cuadrante y trazo un ángulo y digo el seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el radio vector, no tengo problema, pero si yo trazo un arco de circunferencia hasta este punto y este punto sería el, el punto donde voy a trazar mi triángulo, ahí suelen confundir. Entonces, vamos a ver qué se considera o qué es lo que cómo definimos el seno. Entonces, por ejemplo, si trazamos un determinado arco, ese arco hasta acá, desde el origen hasta acá, tendríamos un determinado ángulo, ¿no es cierto?, que estamos formando, que sería este ángulo alfa, y estamos viendo que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, este punto trasladado a este eje de la Y es lo que vamos a definir esta cota acá, esta ordenada, ¿sí? Ese valor, ¿no es cierto?, trasladado, es lo que nosotros vamos a considerar para poder definir al seno. El seno no es ni más ni menos que la ordenada a las rectas, el traslado, y vamos a ver que cualquiera sea el valor o la posición del ángulo en el arco, ¿no es cierto?, que nosotros estamos tomando, nosotros decimos el seno siempre va a ser la ordenada, o sea, ustedes nos consideran como cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso es sería la I. Y sobre R, también igual a la ordenada I sobre 1. Sí. ¿Sí? Profe, Diga, no se ve. ¿qué es lo que no se ve? ¿En dónde está picando? Es que usted tiene la cámara, dos cámaras, una con... Una está en el pizarrón. Sí. Ahí. Claro, Tiene que pero hacerlo- siempre donde está la, ¿cómo se Tiene que llama? hacer Siempre doble clic. donde suena, claro, tiene que ficharla la cámara. Tienen que fijar el video, digamos, donde está el pizarrón. ¿Quién le están hablando? Yo, Mancuello Joaquín. Pero, ¿ahí lo ven ustedes el pizarrón?
Yo sí, porque lo tengo fijado, pero Agustín creo que no lo tiene fijado. Ah, pues yo estoy viendo claramente lo que estoy escribiendo. ¿Cómo hago Tienen para que, si fijar están en la si cámara están en en la el computadora? celular, tienen que tocar 2 veces la cámara del profe. Y si no, en la compu creo que también con Compu doble tiene que clic. poner, Igual, doble profe, clic o poner ahí arriba. los Los chicos tres estaban puntitos. diciendo que usted está grabando en realidad la otra cámara en la que sale usted, no el pizarrón. Yo no tengo idea, pero eso decían los chicos. Yo pongo las dos cámaras, pero ustedes seleccionen la del pizarrón. Si quieren les anulo esa. Sí, profe, yo sí puedo, pero Agustín el que decía que no podía verlo. Y le estuvimos Para explicando grabar, profe, ¿cómo se llama? Grabe la pantalla, pero fije la cámara donde está el pizarrón. Así se va a ver mucho más grande. Y si yo tengo fijada la cámara en el pizarrón, Ah, no dije nada entonces. si yo estoy viendo en mi pantalla, estoy viendo el pizarrón. ¿El resto ve el pizarrón? Sí, yo Sí, lo veo. profe, yo lo veo. Sí, Sí se profe, ve. se ve perfecto. Profe, ¿Cómo va a salir el pizarrón? O sea, no puedo, uno por uno no puedo preguntarle si ve el pizarrón. Si la mayoría lo está viendo, los casos particulares, no sé cómo atenderlos, no. No, pasa que cada uno tiene que fijar la pantalla. Claro. Bueno, seguimos. En el caso, vamos a tomar el caso de definición del coseno. En este caso, supónganse que tomemos un arco, pero para un ángulo beta. Este sería hasta acá el arco, este sería, para no marcar, este sería, perdón, este es el complemento. Todo esto así sería beta. Y si yo trazo este triángulo rectángulo, se define al coseno, ustedes lo definen, o sea, ponemos cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente, ¿sí?, es esta ordenada acá, ¿sí?, sobre el eje de las X. ¿Está bien? O sea, esto es X sobre el radio, pero fíjense que tanto para este caso que definimos el seno y para este que definimos el coseno, tenemos que tener en cuenta si estamos tanto en las Y positivas como en las Y negativas, o en las X positivas o en las X negativas, porque eso va a hacer que nosotros entendamos cuando, según el cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, si estamos en el caso del seno, ¿sí?, la ordenada, todos los vectorcitos que marquemos acá van a ser positivos. En el caso del coseno, las ordenadas que van hacia la izquierda van a ser negativos. Quiere decir que si yo estoy en el segundo cuadrante, en el segundo y en el tercero, el coseno, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. En el primer y cuarto cuadrante, el coseno, ¿cuál sería el coseno de alfa? Y sería esto, sería el X, ¿sí? Y acá el X es positivo, acá el X es negativo, entonces en el primer y cuarto cuadrante, ¿sí?, ¿qué va a pasar? El coseno va a ser positivo. El seno
en el primer y segundo cuadrante es esta ordenada. ¿Cómo va a ser el seno? Va a ser Positivo. positivo. Pero si tengo un ángulo que está por ejemplo, en el tercer cuadrante, ¿cómo va a ser el seno? Seno y coseno ambos van a ser negativos en el tercer cuadrante. Ambos van a ser negativos. Bueno, entonces nos quedaría hasta ahora tener en cuenta que esta definición cateto opuesto sobre hipotenusa, tenemos que tener en cuenta siempre que se toma sobre esta recta de coordenadas de ejes cartesianos, que en definitiva es el valor que da acá sobre esta recta numérica. Si acá esto, por ejemplo, es 1, por acá estará el 2, acá estará el -1, -2, ¿sí? Ese valor que nos da el seno o el coseno son los traslados, en el caso del seno, la ordenada trasladada a esa recta numérica. Porque es como si nosotros esta recta la envolviéramos acá en la circunferencia, y si eso sucede es como si la recta viniese por acá, así. Esta sería la R positiva, y si esto lo doblo así, por acá vendría la R negativa. Son los valores numéricos de esta recta trasladados a la circunferencia, al CT. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, profe. podemos, o sea, para poder explicar la tangente, voy a tener que borrar, así que si ustedes ya han copiado, me dicen y volvemos a dibujar, borramos algunas cosas para poder despejar un poco el pizarrón y trazar necesito trazar otra recta. Profe, Sí, ¿cómo se llamaría este tema en general? estas son las definiciones de la función Son razones trigonométrica. trigonométricas. Sí, son funciones trigonométricas. Es más, de acá de la circunferencia podemos sacar dos, ¿cómo se llama? Dos cosas bien planteadas, que sería el seno y el coseno, por ejemplo, nunca se pueden pasar de 1. Y Claro, eso -1 y 1. claro, de ¿cómo, -1 y perdón? 1. No, nunca Claro, pueden ya. pasarse de -1 y de 1, solamente son, o sea, varía entre esos valores. Y Claro, eso que los cuadrantes son opuestos. O sea, el cuadrante 1 y el cuadrante 3 son opuestos, ambos positivos y ambos negativos. Y el cuadrante 2 y el 4 son opuestos también, porque en el 2 el seno es positivo y el coseno es negativo, y en el 4 el coseno es positivo, el coseno es positivo y el seno es negativo. Ujú. Bueno, poder despejar un poco el pizarrón va a aclarar ahora nuestra última razón, o sea, la tangente. Si ustedes me dicen, puedo borrar, lo hago. Si ya han copiado, puedo borrar un poco. Por mi parte, yo ya copié, profe. Sí, yo también. Bueno, veamos lo siguiente. Necesitamos definir, en este caso, la función tangente. Bueno, pero para poder definirla ahora, vamos a hacer que le llamemos a esta recta de tangentes, por ejemplo. ¿Cómo se determina
el valor de la tangente se hace de la siguiente manera. Vamos a tomar el mismo ángulo alfa, o sea, nosotros queremos representar la tangente o encontrar el valor de la tangente de alfa, y lo que hacemos es, para ese ángulo, hacer un traslado de el segmento, ¿no es cierto?, que forma el ángulo, y este valor que corta acá, en la recta numérica, ese sería el valor de la tangente de alfa. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa si tomo un ángulo en donde no puedo trasladar? Por ejemplo, si yo tomo este beta, y bueno, si yo traslado hacia la izquierda, no tengo unas rectas de tangente. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Y bueno, para ese ángulo beta, lo traslado hacia la derecha, y donde corte, este será la tangente de Eso, beta. hay ángulos que tienen la misma tangente. ¿Cómo, perdón? Disculpe, profe. Hay ángulos que tienen la misma tangente, por eso. Se Sí, puede. Disculpe. en su valor numérico. Pero Sí, este valor es negativo, porque está desde el 0 hacia abajo, y este es como si hubiese desplazado este eje, de acá a acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquellos? Con el 90 grados, por ejemplo. ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué pasa con este ángulo que No tiene existe. 90 grados? Si yo Es inexistente. Es inexistente. ¿Por Es qué? inexistente porque son paralelas. Son No se paralelas. tocan nunca. Entonces, en este ángulo, para este Sí, arco, no existe la tangente. Acá no existe la tangente para estos ángulos. O sea, para 90 grados y para 270 grados no existe la tangente. Disculpe, profe, no entiendo bien. ¿Podría explicar de vuelta por qué, por ejemplo, la tangente de B está del otro lado, del otro casillero? Pasa La de 2 a 4. tangente, Ajá. ¿a dónde? Tangente de B. Acá. Esta es la recta, hemos definido que esta es la recta de las tangentes. Ahí nosotros vamos a encontrar los valores de las tangentes. Si yo tomo este ángulo que va de acá hasta acá, el ángulo beta, este era el ángulo beta, ¿sí? Este es el ángulo beta. Si yo sigo el procedimiento en donde para encontrar el valor numérico de la tangente de este ángulo, tengo que prolongar este vector, este radio vector, hasta cortar a la recta, y si voy hacia allá, no tengo la recta de tangente. Entonces, la única forma es prolongarlo hacia la derecha. Y ahí sí corto a la recta y encuentro la tangente del ángulo. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí. Para el caso de los 90 grados, si yo prolongo hacia arriba este vector, esta recta, no la voy a cortar nunca, pues las paralelas se cortan ¿dónde? En el infinito. No existe el valor de la tangente de un ángulo de 90 grados. ¿Sí? A ustedes si en su calculadora ponen 90 grados tangente, les va a salir un error. Si ponen 270 grados, que es este ángulo así, y ponen tangente, no existe. A mí me Al da igual que si infinito, pones- profe, la tangente de 90. ¿Cómo Si ponemos- perdón? Porque nunca se define. Tangente de Nunca. 89,999 va a dar un número bastante grande también. Claro, prácticamente infinito. Estamos, claro, un número prácticamente infinito. Por eso estamos hablando que para pero, 92... Tangente de Hay 89 a mí. cuatro extremos en la circunferencia trigonométrica que nosotros en la escuela lo vimos con
con variaciones de pi, es decir, 0 pi, un medio de Ah, pi, bueno, un pi, eso claro, lo vamos pero, eso lo pero si vamos no a lo puedes ver hablar. con los ángulos, que son 0 grados, 90 grados, 180, 270 y bueno, y el 360. El 0 y Bueno, el 180 dan 0 en tangente y pero, 90 y 270. espere un minuto. No agregue datos que todavía no han visto porque confunde a sus compañeros. Nosotros todavía no hemos, usted está hablando de pi y está hablando de ángulos en una medida que todavía no lo hemos visto, que son los radianes. Entonces, sea prudente y no agregue datos que los confunde al resto. Usted porque lo sabe. Yo estoy feliz de que lo sepa, pero no podemos ir más adelante con temas que todavía el resto no lo conoce. ¿Eh? Usted habla de pi sobre 2, 90 que es pi sobre 2, pero el resto no sabe de qué está hablando. Entonces, dé un poco de tiempo a quien está explicando para que lleguemos a esa situación. Si yo le digo, bueno, a ver, ¿por qué es pi sobre 2? ¿Qué es lo que es pi sobre 2? ¿O por qué 360 grados son 2pi? Y bueno, pero no lo van a poder entender el resto porque todavía no saben expresar un ángulo en términos de lo que es un radian. ¿Eh? Un radian es una medida para medidas de ángulos. Ustedes hasta el momento manejan los ángulos sexagesimales. 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Y hasta que no avancemos y veamos lo que es un radian, no vamos a expresar todavía estos valores en términos de pi. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso, hay que dar tiempo. ¿Está claro? Profe, Sí, disculpe que profe, le disculpe. interrumpa. Quería preguntarle por el tema de los parciales. Yo me conecté hace poco al cursillo, entonces quería saber cómo hacía usted los parciales, si son dos, al igual que en química y las otras materias, o qué modalidad adopta usted. Sí, vamos a tomar en lo posible 2 parciales y los trabajos prácticos los corrigen los tutores. Habiendo entregado a ustedes que hemos prorrogado la fecha de la unidad 2, de la actividad 2, una vez que hayan culminado y se les haya corregido la unidad 2, vamos a fijar el primer parcial, la fecha del primer parcial de la unidad 1 y 2. Son 2 parciales, unidad 1 y 2, y después la unidad 3 y 4. Bueno, ¿podemos avanzar con esto? Sí. Sí, La definición de... ¿Queda claro la definición de seno? Por ahora, seno, coseno y tangente. Porque de igual manera se definen las, digamos, con una recta, por ejemplo, una recta horizontal, definimos la cotangente, pero no nos vamos a meter en esas las funciones inversas, ¿no es cierto? La secante, la cosecante, no vamos a introducirnos por el momento en eso, porque para lo que nos hace falta, para resolver los ejercicios de la práctica, necesitamos tener bien claro qué es lo que es seno, coseno y tangente. Fíjense que si nosotros tomamos o miramos esto como un vector, el coseno es la proyección sobre el eje X, la proyección sobre el eje X sería este vector. Ese sería el coseno. Si vemos este vector y queremos ver el seno es la proyección de este vector sobre el eje Y. Ustedes ya han visto lo que es proyecciones, porque hemos visto el caso del producto escalar, no es ni más ni menos que la proyección de un vector. Recuerden que el producto escalar del vector A por B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, ¿no? Que forman ambos vectores. Entonces, si esto era el vector B
y esto era el vector A, el producto escalar, A escalar B es este valor que está acá, es la proyección, esto sería A escalar B, la proyección de A sobre B. Bueno, habiendo interpretado estas definiciones, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo se calculan módulos, ¿no? Y las componentes, o sea, este vector que nosotros decimos A, lo vamos a escribir en función de las componentes en X y de la componente en Y. Entonces vamos a ver cómo se hace eso, de qué manera nosotros podemos escribir un vector en función de sus componentes. Vamos a ese tema, a ver si podemos ver. Vamos a borrar todo. ¿Puedo borrar todo? Sí. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Para poder encontrar módulos y para poder encontrar o escribir un vector en función de sus componentes, necesitamos primero encontrar o saber de qué manera, por ejemplo, si yo tengo un sistema de ejes, X e Y, lo siguiente. Este punto P en el plano, ¿de qué manera puedo indicar la posición de ese punto? ¿Cómo saben ustedes indicar la posición? X e Y, ¿Cómo, perdón? con las coordenadas X e Y. ¿Qué coordenada? Del ¿Cómo se dice? sistema cartesiano, X e Y. Coordenadas cartesianas. Perfecto. Sí. O sea que si yo trazo una perpendicular a X, al eje X, y una perpendicular al eje Y que pase por el punto, esta sería la coordenada X1, que vamos a llamar ahí está, Y1, que son las coordenadas de este punto. Por lo tanto, ese punto puedo decir que es X1 y 1. Y no quedan dudas. O sea, si a ustedes le dicen indicar o posicionar el punto de coordenada 2, 3, bueno, este por ejemplo sería el 2, el 1, este sería el 2, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. O sea, el P 2, 3 sería el punto en donde X1 corresponde al valor 2 y el valor Y1 corresponde al valor 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿de qué otra manera o de qué otra forma ustedes pueden indicar la posición de este punto en el plano? Con el módulo y con el ángulo. ¿Y cómo se llama eso, esas coordenadas? Coordenadas polares, creo. Con las coordenadas polares. O sea, si yo ahora, desde el origen de mi par de ejes cartesianos, si desde el origen hasta el punto P trazo un vector, ¿sí? Este vector A, le vamos a llamar vector A, forma con el ángulo, con el eje X, un ángulo θ, por ejemplo. Entonces, si yo a ustedes les digo, miren, el módulo de A
es 4, por ejemplo, y el ángulo θ son 45 grados, no queda duda que ustedes van a tomar un vector, van a trazar primero a 45 grados. Cierren los micrófonos, por favor. Matemática. Y el profe ya estaba, ¿viste? Porque hay un solo link para todo. El profe ya estaba en liga, entonces ahí estaban pidiendo disculpas al profe, porque le había quitado un poquito su tiempo. Déjenlo. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Dije que pueden trazar con este dato un ángulo, una recta a 45 grados partiendo de o medida desde el eje X en adelante, en el sentido que se considera el avance de los ángulos, y sobre esa recta dibujar un vector que tenga un módulo de 4 y quedaría determinado la posición de ese punto. Esto que está acá, ¿sí? Estos son coordenadas polares y esto que está acá son coordenadas cartesianas. Ahora, ¿cómo hago para ir de acá a acá o viceversa? Porque es la misma manera de representar la posición de un punto. Podríamos Entonces, aplicar coseno. claro, lo que ahora vamos a ver es, o vamos a trabajar sobre cómo se hace para escribir el vector A en función de sus componentes. Para poder llegar a expresar eso, tenemos que saber qué es lo que son los vectores unitarios o los versores unitarios, vectores versores unitarios. Acá yo tomo un sistema de ejes, así. Este es el eje Y, perdón, eje Z, eje X y el eje Y. Un vector unitario en el sistema de coordenadas cartesianas, vamos a dibujar 3 vectorcitos chiquitos que tienen valor 1 de su módulo. Al X se le llama vector Y, al Y se le llama vector J y al Z vector K. Esos son los vectores unitarios. O sea, ¿qué significa? Que tienen un módulo. El módulo de Y es 1, el módulo de J es 1 y el módulo de K es 1. ¿Sí? Su dirección está dada en la recta del eje X, la dirección de Y, porque son vectores. Tengo que dar módulo, dirección y sentido. ¿Sí? El módulo de Y es 1, su dirección está sobre el eje X. El módulo de J es 1 y la dirección está dado en la dirección del eje Y. Y el módulo de K es 1 y está dado en la dirección positiva del eje Z. Por lo tanto, a partir de ahora, no vamos a estar dibujando, yo acá lo voy a hacer desprofeso, colocaría el eje, el vector unitario Y y acá el vector unitario J. ¿Sí? Ya a partir de los próximos dibujos,
no vamos a considerar, no vamos a estar dibujando el I, el J o el K según el caso que consideremos. Lo que sí tenemos que considerar ahora es cómo este vector A lo vamos a expresar en función de sus componentes, porque yo tengo que calcular un módulo. Supónganse que a mí me dan el vector, vamos a hacerlo a través de un ejercicio, que a mí me den un vector, la posición de un punto de coordenadas polares, y que vamos a hacerlo o expresarlo en coordenadas cartesianas. ¿Cuáles son sus coordenadas cartesianas? O viceversa, de la manera que el problema, cómo se nos plantea dicho problema. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, ninguna. Esto va a ser muy importante para que ustedes entiendan, más allá que después si les enseñan en el manejo de la calculadora, hoy las calculadoras, ustedes tienen funciones que colocan el módulo y el ángulo y le da directamente, resuelven le dan las coordenadas cartesianas, o bien el paso inverso, ¿no? Eso más adelante les va a ser de mucha utilidad para trabajar. Pero mientras tanto, tenemos que aprenderlo de la manera clásica, entendiendo con los conceptos previos que hemos visto, que son la definición de las funciones seno y coseno y la tangente. ¿Por qué digo esto? Porque si no tengo la calculadora, ¿qué quiere decir? ¿No voy a poder resolver el problema? No. Si no tengo la calculadora, lo hago de la manera tradicional. Si la tengo y la sé usar, en buena hora. Pero esto no hay que olvidarlo cómo se realiza. Veamos entonces si yo escribo lo siguiente. A mí me interesa conocer las componentes del vector A. O sea, este vector, ustedes saben que hasta el momento ustedes se han tomado dos vectores y los han sumado, han obtenido a través de un proceso gráfico, por ejemplo, el método del paralelogramo, y han sumado dos vectores, y el vector resultante deberíamos corroborar que sus valores en forma analítica corresponden con lo que hemos hecho gráfico. Entonces, en este dibujo, la pregunta que yo hago es, ¿cuáles serían los vectores que por el método del paralelogramo me llevarían a este resultado? ¿Qué opinan? Puede ser que sea el... No veo bien las letras. A ver. 3J y 2I. ¿Quién está hablando? Perdón. Joaquín Mancuello. Yo creo que serían Joaquín. 3J y, o sea, más 3I. A ver si entiendo lo siguiente. Un vector sería uno que está acá, que sería este vector, Sí. y este vector que está acá, si yo lo sumo por el método del paralelogramo, trazo una paralela al eje X por acá, una paralela al eje Y por el otro extremo, y este sería el vector resultante. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ¿cómo expliqué lo que es este? Este vectorcito que está acá con verde. Bueno, está sobre el eje X. Entonces, a esto que está sobre el eje X,
le voy a llamar la componente de A en el eje X. A este vectorcito que está acá le voy a llamar la componente del vector A en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que han hecho para encontrar A por el método gráfico, han sumado este vector más este. Ah, pero Profe. A su... ¿Sí? ¿Las componentes se podrían considerar como un vector o no? Espere. Cuando termine después, ahora lo va a entender. Ah, Ahora lo va a entender. A su X y A su Y son ¿qué? Son escalares, son números. Pero yo estoy sumando, lo tengo que expresar como un vector. Entonces, ¿cómo expreso el vector A sub X? Bueno, la única manera que tengo es multiplicar A sub X por el versor unitario, por Y. ¿Sí? Así. Entonces, este sería el vector A sub X. A sub X tiene un módulo y una dirección, que es la del vector unitario Y. El vector A sub I, ¿sí?, tiene su módulo A sub I, que es un escalar, y está en la dirección de J. Entonces, esto que está acá son dos vectores, vector A sub X y A sub Y. Entonces, ahora yo podría escribir de acá, podría decir que el vector A es A sub X como suma de vectores, A en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Y ahora sí estoy en condiciones de decir analíticamente que esto es un vector, esto es un vector y esto es otro vector. Sumando vectores, llego al vector A. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? Por ahora Por mi no. parte no. ¿Y qué son A sub X y A sub Y? Son las proyecciones de este vector sobre cada uno de los ejes. Sigamos. Si no hay duda, sigamos. ¿Está claro esto que este es el vector? Por si no se ve bien, lo vamos a poner por lo que es muy clarito el verde. ¿Qué es lo que es A sub X? Es la componente de el vector A en la dirección de X. ¿Qué es lo que es A? Perdón, ¿qué es A sub I? Es la componente del vector A en la dirección de Y. Por ello, la necesidad de utilizar los vectores unitarios, pues si no, no podría escribir esto que está acá. No podría escribir el vector, este vector que yo dibujé acá con verde, no lo podría escribir si no tuviese un vector unitario, sería esto un número nada más. Y yo necesito expresarlo como vector. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a borrar un poco por acá. Esto lo vamos a borrar. ¿Puedo borrar todo esto? Dejo el gráfico nada más. ¿Puedo borrar? Lo último no, que ya estoy por terminar de copiar. Bueno, copia.
Listo, profe. Profe, otro compañero en el chat dice que no, que no borre. ¿Ustedes ven el color verde? O a mí me parece, siempre me quedo con la Yo lo duda. veo Sí, al sí se verde. ve. Sí se ve. ¿Eh? ¿Sí se ve? Bueno, Más o menos. bueno, no lo utilizamos, el verde es muy clarito. Para Ah, algunas sí, cosas. ahora dice que sí, profe, ya puede borrar el mensaje viejo, no me fijé a la Bueno, hora. ahora vamos a ver. Bueno, veamos lo siguiente. Hemos dicho, vamos a dejar anotado acá, que A como vector es A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Esto es cómo escribir un vector en función de sus componentes. Ya dijimos, A sub X y A sub Y son sus componentes. Ahora, veamos esta gráfica. Sigamos con la misma gráfica. Yo quiero calcular o quiero obtener cuánto vale A sub X. Bueno, a mí me han dicho que lo vamos a hacer en forma genérica y después lo vamos a hacer en forma numérica. A sub X, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto recién, yo podría definir en este triángulo rectángulo, yo veo que A sub X es la componente, el coseno, ¿no es cierto? El coseno del ángulo θ, ¿cómo lo definimos nosotros? ¿Cómo, profe? El coseno de este ángulo, ¿cómo lo definimos? X ¿Cómo? sobre el radio. X sobre el radio. X sobre El radio, que en este caso el sería A. módulo de A, el módulo de A. ¿Sí? Por Sí. lo tanto, esto será igual a que, ¿quién es X? Es A sub X sobre el módulo de A. El módulo de A. Entonces, de aquí yo puedo decir que A sub X es el módulo de A por el coseno del A. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos. Me interesa saber cuánto o cómo determinar, estamos averiguando las componentes, A sub X y A sub Y. Ya tenemos A sub X. Sobre el eje Y, yo veo que trasladar este punto del vector A al eje Y es lo que hemos visto recién, que la ordenada en esa recta es el seno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define en este caso el seno de θ? Se define como I, ¿sí?, sobre el módulo de A, igual a A sub I. El I en nuestro caso será el valor de A sub I sobre el módulo de A, y de acá despejamos A sub I como el módulo de A por el seno de θ. ¿Vamos? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Tengo las componentes, que en el caso que a mí me den como dato el módulo y el ángulo, podré realizar la escritura de el vector A en función de sus componentes. Si lo quisiera hacer en este instante, pondría que el vector A es A su módulo, ¿sí?, por el coseno de θ, ¿sí?, en la dirección Y. Esto va a ser un número más
el módulo de A por el seno de θ, ¿sí? En la dirección J. Esto va a terminar siendo un número. Es un número. Esto es un número, que es este que está acá, el escalar. ¿Sí? La componente, un número. Esto es A sub X y esto es A sub Y. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. Fíjense que en todos lados hemos puesto módulo, 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 módulo de A. ¿Y cómo calculamos el módulo de A? En este dibujo. ¿Qué es lo que es el módulo de A? ¿Cómo lo puedo calcular el módulo de A? Si conocemos las componentes, lo podemos calcular haciendo Pitágoras, digamos. Por Pitágoras. Muy bien. ¿Y si no tuviésemos un triángulo rectángulo? Es que siempre podemos hacer un triángulo rectángulo. Si las componentes, con las componentes ya se forma un triángulo rectángulo. Pero si no fuese un triángulo rectángulo, para poder hacerlo, tenemos que aplicar el teorema del coseno. Sí. Bueno, no nos vamos a ir más allá, vamos a quedarnos acá. Como yo según mi pantalla, no, ya acá si yo escribo no van a ver, voy a dibujar, voy a hacer acá el módulo de A, ¿te parece? Acá. Dice, el módulo de A por Pitágoras no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bueno. Y queda algo todavía. ¿Qué es lo que nos queda conocer? Nos falta definir algo. Nos falta definir el ángulo. Bueno, Eso el lo podemos hacer ángulo tangente. es con la tangente. Bueno, la tangente de θ, ¿sí? Es igual a ¿qué? A I sobre X. Cateto opuesto, como ustedes lo conocen, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es lo que es I? Es A sub I sobre A sub X. Esto va a dar un número. Pero para poder encontrar θ, aplico ¿qué? Multiplico ambos miembros por tangente a la menos 1, o lo que sería el arco tangente. 1 sobre la tangente, ¿no es cierto? Sería el arco tangente de A sub I sobre A sub X. ¿Sí? Entonces, fíjense que si a mí me dan las coordenadas, ¿sí? Yo fácilmente puedo encontrar la componente A sub X, sí, porque calculo el módulo, ya calculo el ángulo, ¿sí? Y puedo llegar a escribir el vector A en función de sus componentes. O si me dan el vector, por ejemplo, cualquier vector y un ángulo, con el vector y el ángulo, yo podría encontrar estos puntos de intersección, que son las componentes X e Y. Porque, ¿qué es lo que es X? Esto es X, y el X es el coseno del ángulo. Y el Y es el seno del ángulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Yo no entendí bien, profe. ¿Podría explicarlo de vuelta eso último? Más o menos. Sí. Nosotros hemos dado las coordenadas de un punto, ¿sí? P2, 3, y lo hemos graficado.
¿sí? Ese mismo punto lo podemos ubicar en el plano, dijimos, a través de un módulo, un vector, perdón, que va desde el origen hasta el determinado punto y que forma un ángulo con el eje de las X. Nosotros con estas expresiones que están acá podemos hacer cualquier pasaje de un sistema de coordenadas cartesianas a polares, ¿sí? Encontrando sus componentes, o viceversa. Si a mí me dan esto, me dicen, esto vale 3 y este ángulo es 60. Bueno, ¿qué coordenadas tiene este punto? ¿Cuál es este punto y cuál es este? Bueno, por lo que hemos visto recién, el X, ¿también? El X es el coseno de este ángulo. Este número es el coseno del ángulo. Y este punto que está acá, la proyección, el Y, ¿qué es lo que es? El seno del ángulo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer ejercicio. ¿Se entiende? Ahora Sí, sí. Todo depende lo que nos esté pidiendo el problema. Porque a mí me pueden dar las coordenadas cartesianas y me dicen, bueno, represente a través de las coordenadas cartesianas, represente cuáles son los valores del módulo de este vector y qué ángulo forma. O como acá, a mí me dan el módulo del vector y el ángulo y me dicen, encuentre esto, encuentre el vector en función de sus componentes. Bueno, tengo que calcular cuánto vale a sub x y tengo que calcular cuánto vale a sub y. ¿Cómo? Y bueno, tengo que ocupar esto que he visto acá. Acá está a sub x y acá está a sub y. Y tengo la expresión con estas dos, me voy acá y escribo el vector con, perdón, y esta otra que no la encuadre, pues x, esta que está acá. El módulo del vector. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bueno. profe. ¿Podemos borrar? Por mi parte sí, ya copié ya. Bueno. ¿Alguna duda? No, profe. Hasta ahora no. Bueno. Borramos. Entonces, supongamos que ustedes tienen ahora el siguiente problema. Esto lo van a resolver ustedes, ¿no? Me dan el vector A y el vector B. El vector A que tenga, por ejemplo, 30 grados y el vector B que forme 60 grados. El módulo de A que valga, supongamos, 5 unidades. Si esto fuese en fuerza, podría ser 5 newtons, 5 dinas, unidades de fuerza. Y el módulo del vector B, que sea 7, por ejemplo. Cualquier valor estoy dando, ¿no? Entonces, lo primero
que ustedes harían para resolver esto en forma gráfica, yo lo voy a hacer así nomás a ojo, ¿no? No voy a trazar. Ustedes trazarían una paralela al vector A por el extremo de B, una paralela por el extremo de A, y donde se interceptan, dibujaríamos el vector resultante, el vector C. Y yo digo que el vector C, de acá, C, es A más B. Bien. ¿Gráficamente cometí algún error? No. Está aplicado por el método del paralelogramo. Pero ahora yo le digo, exprese C como C sub X en la dirección Y más C sub Y en la dirección J. Este es el vector C en función de sus componentes. ¿Cuánto vale el módulo de C? ¿Cuánto vale el ángulo? Le vamos a llamar a este ángulo beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? ¿Sí? En el caso del ángulo de beta, ahí no tendríamos que simplemente agarrar el transportador y miren, fijar. hasta el momento, ustedes lo han hecho gráfico. Ustedes, perfecto, viene por el transportador acá y mide. Viene con sus reglas, si esto dice escala, no sé cuánto, un número de escala, vengo, mido con la regla y escribo. Gráficamente. Hasta el momento, todo es gráfico. Claro. ¿Sí? Ah, bueno, pero yo ahora estoy pidiendo que me den valores que lo corroboremos analíticamente. Y hay que hacer suma analítica de vectores. Entonces yo tengo que, primero tengo que encontrar cuánto vale A sub X, cuánto vale A sub Y, cuánto vale B sub Y, cuánto vale, por acá estará el B sub X. Tengo que hacer eso primero. Para después sumar, para encontrar acá la componente C sub X, y C sub X será A sub X más B sub X. ¿Cuánto valdrá C sub Y? Y va a valer A sub Y más B sub Y. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahora tenemos que empezar a aplicar lo que hemos visto recién. Bueno, calculemos A sub X. ¿Cómo hago para calcular A sub X? El coseno del ángulo, que sería 30 por el módulo. ¿Cuánto vale el módulo de A? Esto Sí. es el módulo, A sub X es el módulo de A por el coseno de, le llamamos a ese ángulo, no le pusimos, bueno, por el coseno le vamos a llamar tita. Tita. Por el coseno de tita. Entonces, A sub X va a valer el módulo que es 5 por el coseno de 30 grados. El B sub X, el A sub Y es el módulo de A, lo vamos a escribir, el módulo de A por el seno de 30 grados. ¿Sí? El A sub Y es igual a 5 por el seno de 30 grados. Y ahí vamos a ir obteniendo los valores. Ya tengo A sub X, ya tengo A sub Y. Entonces ya podría escribir el vector A
como A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Una vez que lo hayan resuelto, ya tengo. Vamos a ver ahora cómo encuentro B sub X. ¿Okay? B sub X va a ser el módulo de B por el coseno de beta. B sub X va a ser igual al módulo de B7 por el coseno de 60 grados. B sub Y va a ser igual al módulo de B por el seno de 60 grados. B sub Y va a ser el módulo de B por el seno de 60 grados. Acá voy a tener dos valores. Con esos valores puedo escribir el vector B como B sub X en la dirección Y más B sub Y en la dirección J. Tendría el vector B sub Y. ¿Cómo hago para obtener C? C es C sub X en la dirección Y. Ya lo puse acá, perdón. C es C sub X en la dirección Y más C sub Y en la dirección J. Bueno, pero C sub X dijimos que era A sub X más B sub X, ¿sí? Como número, ¿no? Si lo quiero poner como vector, sería así. C sub Y como vector será A sub Y más B sub Y en la dirección J. El módulo de C sub X es A sub X más B sub X. El módulo de C sub Y es A sub Y más B sub Y. Y con esto ya puedo escribir el vector C y corroborar ¿se alcanza a ver? Mira, me parece que... Ahí está. Estaba ahí una partecita que no se ve. Ahí está. Bueno, hemos hecho un ejercicio en el cual lo hemos resuelto por el método del paralelogramo, gráficamente. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando corroborar el ángulo beta. Bueno, beta, ahora que tenemos los módulos de C sub X y C sub Y, a ver si escribo acá. Beta, la tangente de beta es igual a C sub Y sobre C sub X. De acá decimos que beta es el arco tangente de C sub Y sobre C sub X. Y ya tenemos determinado el ángulo. Tenemos ahora que corroborar el módulo. ¿Cuánto vale el módulo de C? El módulo de C es la raíz cuadrada de C sub X al cuadrado más C sub Y al cuadrado. Y con esto podemos corroborar lo que hemos hecho en forma gráfica. Tenemos las componentes, el vector con sus componentes, cada vector. Tenemos el vector resultante expresado como función de sus componentes. Tenemos el cálculo del ángulo, que lo deberemos corroborar con lo que hemos medido en forma gráfica. Y tenemos el módulo calculado, que lo corroboraremos con la dimensión que tiene nuestro vector según la escala que hayamos tomado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda?
Profe, ¿Alguna lo único duda? que le Sí, quería decir que puso beta como ángulo del vector B y beta como ángulo del vector C también. beta. Porque puso B con la Ah, componente. bueno, Sí. perdón, acá le pongamos este gamma. Acá pongamos gamma. Gracias por la aclaración. Claro. Bueno, entonces con esto, nosotros hemos llegado a determinar, no sé si ahí se alcanza a ver todo, ahí. Hemos podido corroborar lo que hasta el momento hacíamos como algo gráfico, lo hemos resuelto en forma analítica. ¿Sí? Tenemos todas las expresiones ahora ya para poder expresar un vector en función de su componente y escribirlo como corresponde. Fíjense que aquí ya no puse en X y en Y los versores Y, J, eso lo explicamos una vez y se supone que sobre esos ejes siempre están presentes los vectores unitarios. Por eso acá pongo esto A sub X, B sub X son el módulo, son los valores, el número, ¿sí? Y cuando lo multiplico por A sub I, por el versor I, esto sí es un vector, más otro vector, me da A como la expresión de A como vector. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Espera un cachito, profe. Bueno. ¿Quién era recién el que hablaba cuando yo le dije del ángulo pi, de la... ¿Quién era? Yo, profe, ¿Quién es yo? Alejandro Mol. Alejandro Mol. Mol. Bueno, Ujú. ahora vamos a explicar un poquito, vamos a avanzar sobre eso para que quede completo ahora una idea. Y ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, vamos a representar la función seno, y hacen esto. Y la dibujan, pero vamos a ver por qué, de dónde sale. ¿Mm? Avísenme ustedes cuando pueda borrar. Profe, Sí. en el trabajo práctico tenemos, ¿no? Ejercicio de consumo de vectores, creo que era el punto 3, no me acuerdo qué punto era. ¿Lo tenemos que resolver de esta forma? Todos los problemas que estén en la actividad para que No me ustedes acuerdo cuál era. resuelvan, los deben resolver a partir de ahora en forma gráfica y analítica. ¿Por qué? Ah, de las Porque dos ya formas. yo les dije el primer día, cuando empezamos con la unidad 2, les dije, mire, esta unidad tiene por objetivo aprender a sumar, a trabajar con vectores, operar con vectores, el álgebra vectorial. Suma, resta y multiplicación de vectores, que vimos dos tipos, producto escalar, producto vectorial. Entonces ahora ustedes ya están en condiciones de que cualquier ejercicio realizado a través de métodos gráficos, poder corroborarlos en forma analítica. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted, llegado el momento, el parcial dice, resuelva
el ejercicio tal puede ser que se les pida que lo hagan, por ejemplo, por el método del paralelogramo y nada más. Pero puede ser que el ejercicio diga, resuelva la resta de vectores C igual a A menos B y corrobore analíticamente. Entonces tengo que hacer la resolución gráfica y la resolución analítica. ¿Se entiende? Para poder hacer esto, hay que practicar. O sea, ustedes tienen que tomar un ejercicio, así como hemos hecho acá, y sumar vectores, restar vectores y aplicar las expresiones que hemos visto, teniendo en cuenta las definiciones de las funciones trigonométricas, o sea, seno, coseno y tangente. Profe, hay que expresarlo así como puso usted, creo que le había llamado en función de los versores, en función de los... Sí, esto está expresado. A ver, si yo escribo, y se los voy a poner bien clarito, si yo escribo A vector igual a sub X más A sub Y, esto no va. Porque para sumar vectores, para que esto sea un vector, esto tiene que ser un vector y esto tiene que ser un vector. Y así como está escrito, esto es un número y esto es un número. Entonces, A vector es A sub X por su vector unitario Y más A sub Y, el vector unitario J. Esto es correcto. Esto es correcto. Entonces, como es correcto, le ponemos un tilde. Esto, A sub X por el vector Y, es un vector. A sub Y por el vector J es un vector. Un vector más un vector me da un vector. ¿Sí? Sí, profe. De acá para toda la vida, ¿no? O sea, si ustedes escriben A vector y ponen suma de dos componentes, chao, no es un vector. Bueno, ¿puedo borrar ya? Por mi Sí. parte, sí, profe. Bueno. Vamos a explicar ahora algo que también después lo vamos a ver cuando empiecen a cursar la cátedra, pero ahora nos va a servir para entender otras cosas. Vamos a dibujar lo siguiente. Como no tengo copa para pizarra, hacemos mejor que hacerlo a pulso, a mano alzada, pero vamos a tomar, vamos a ver qué hacer. Radio en vertical. Vamos a hacer así. X. Y vamos a tomar y vamos a aplicar lo siguiente. Este es radio. Esto que está acá es ese. Ese es el arco. Este le vamos a llamar theta. Y R, el radio.
¿Sí? Lo que nosotros sabemos hasta el momento es que estos son 0 grados, 90 grados, 180 grados. ¿Se ve todo, Sí. 270 grados y 360 grados. Pero hay un ángulo particular, ¿sí? Una medida de un ángulo en particular que es el radián. Ángulos expresados en radianes. El radián es un ángulo particular en el cual la longitud, si yo tomo este radio y lo mido acá, o sea, cuando S es igual a R, S sobre R me va a dar un ángulo medido en radianes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Si yo quiero expresar este ángulo, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, este ángulo puede ser acá, qué sé yo, 45 grados. ¿Sí? Pero si yo lo quiero expresar en radianes, vamos a ver cómo lo hago. ¿Cómo voy a expresar ese número de radian? ¿Qué es un radian? ¿A cuánto equivale un radian? Eso es lo que me interesa a mí que tengan claro. Cuando yo doy la vuelta así, ¿qué longitud tiene esto? Longitud. Pi por 2 pi por radio. La longitud S, así, son 2 pi por el radio. ¿Sí? Dividido en el radio, ¿sí? Quiere decir que para 360 grados, porque es lo que yo recorrí, ¿no es cierto? Para 360 grados corresponden 2 pi radianes. ¿Sí? 2 pi radianes. Por eso ustedes dicen, acá vale 0 pi, y acá dicen el equivalente es 2 pi. Pero un radian es X. X va a ser un radian por 360 grados dividido en 2 pi. En 2 pi. Esto con esto. ¿Y cuánto vale esto? Ahora que me doy cuenta. Yo la sé, pero 2 por pi es 6,28, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 360 dividido en 6,28? Aproximadamente 57 grados. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ingeniero. Entonces, esto que está acá, en radianes, cuando el arco coincide con el radio, ¿sí? Yo voy a tener 57 grados. Cuando esto mida 57 grados, voy a tener un radian. ¿Sí? Ese radian, ¿cuántas veces está contenido en esta circunferencia? Si esto es un radian, ¿cuántas veces tengo que desplazarme en radianes para llegar a cubrir toda la circunferencia? 2 pi radianes. No, yo pregunté ¿cuántas veces? 8. ¿Eh? 6,28. 8 A ver quién habló, quién dijo ahí, quién. Casa 6,28. 6,28 veces. 6,28 veces. 6,28 veces está contenido un radian en una circunferencia. Dicho de otra manera, si yo pongo una piola acá
y la pongo en el contorno y saco el contorno de esa circunferencia y la estiro y mido desde acá y la estiro. Esta es la circunferencia estirada. Hasta acá tengo la longitud del radio. Bueno, otro radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acabo de poner un poquitito nomás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá 0,28 del radio. O sea, 6,28 veces está contenido el radio en la circunferencia. Entonces ahora, si esto es 0 grados y pi, ¿está bien? Este 90 sería, perdón, acá 180, 103, 60, 2 pi, este va a ser pi, este es pi sobre 2, y este va a ser 3 medios de pi. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. Sí, profe. Ahora, no me acuerdo cómo es el apellido, Mol. Sí. ¿Te das cuenta por qué no podía avanzar Sí, sobre no, algo? yo lo quise explicar con ángulo, pero justo salió lo de los radianes y bueno. Sí, sí. Sí, a mí me interesa cuando conocen un poco más todo, pero por eso yo a veces los atajo, porque si no me confunden al resto. Hay muchos que a lo mejor nunca han visto esto. Esto es de por vida. ¿Qué quiero decir? Hay mucha gente mucha, no digo cantidades, pero si en un examen final ustedes no saben lo que es un radian, así como entraron, se van. No pueden no saber estas definiciones. ¿Sí? Y pasa en los exámenes, pasa que llegan a rendir y a pesar de que lo vemos acá, después lo reiteramos en el curso normal de la cátedra, hay gente que llega a un examen y tiene que expresar los ángulos radiales y bueno, ¿qué es lo que es un radial? No sabe lo que es un radial. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, yo ya copié. Profe, Bueno, sí. ¿podríamos definir el radián como una unidad de medida de ángulo en la que se divide 360 grados en 2 pi? ¿Podríamos decirlo así? Claro, es una medida de ángulo que está suspendido en una circunferencia. Es la manera de expresar cuántas veces está contenido el radio en esa circunferencia. Por eso que un radián es un ángulo particular en el cual el arco tiene la misma longitud que el radio. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora Sí, quiero hacer... El número pi justamente es las cantidades de veces que entra el diámetro de una circunferencia. Exactamente. 60 grados, así que. Por eso acá yo se lo hice con la relación de todo el arco de circunferencia. Bueno, perfecto. Quiero explicarle lo siguiente. Que muchas veces, como dije, se dibuja y se sabe. En alguna oportunidad ustedes van a llegar a trabajar con lo siguiente. Vamos a suponer, no sé si me va a alcanzar el espacio para hacer lo que quiero. Vamos a tratar. Si ustedes hacen lo siguiente, Profe, creo que se cortó el coso del teléfono. Sí, se cortó. sí, ahora lo vuelvo a conectar. 974 78 83 58-79. 58.
Ahí estamos. A ver. ¿Se ve ahí? Señor. Ahora sí. Bueno, fíjense, si yo acá no lo voy a poder hacer a escala, pero quiero mostrarles lo siguiente. Esto voy a trasladar acá. Estoy trasladando el radio, ¿no? Si esto consideramos que es mi circunferencia unitaria, ¿no? Si este fuese CT es igual 1, este sería el valor del menos 1 y este sería el valor de el valor unitario. Entonces, si yo tomo distintos radios, si lo hacen ustedes en su casa en una hoja de papel milimetrado, Profe, cuadriculado, otra vez se volvió a cortar la yo, cámara. bueno, no lo voy a poder, Ah, ahí volvió, pero ya se volvió a cortar. no es que la batería se ha agotado la batería del celular. Vamos a hacerlo así ahora. Ahí. Qué macana. Y vamos a poner esto ahí. A ver, que se vea así. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno. Entonces, digo lo siguiente. Si ustedes van tomando distintos vectores con su correspondiente ángulo, yo acá podría ir tomando, por ejemplo, supongamos que sean de a 20 grados. 20 grados. A ver cómo haría. De a 30. Vamos a hacer así. 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados, y así sucesivamente. Este vector acá estaría a 30 grados. ¿Qué hago? Vengo acá, traslado y corto acá 30. Tengo un punto. Este que sea de los 60 grados. Vengo por acá, 60 grados, un punto. Este que está acá, 90 grados. 90 grados con 90 grados. Uno que está por acá, voy a ir a los, dije, 120 grados. 120 grados con 120 grados y voy a estar por acá. Entonces voy a ir trazando puntos hasta llegar a los 360 grados. ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo que estoy haciendo es como que este vector está girando y va a girar desde los 0 grados hasta los 180. Y lo que voy a obtener no es ni más ni menos que una función sinusoidal. ¿Sí? Esto no está hecho a escala, les digo, ¿no? Pero si ustedes lo hacen, van a obtener una función sinusoidal. Es el por qué esto, más adelante, esto es un vector que está girando, cuando veamos en la física, vamos a decir, cuando esto gira a una velocidad omega, que es la velocidad angular, la trayectoria que está describiendo esto es es el seno, y esto es un fasor. Por eso, lo dibujo acá, habrán visto algunos que estos vectores que son en la electricidad son las fases R, S y T. Cuando estos vectores que están desfasados 120 grados, son las tres fases, generan una gráfica de este tipo, que son las tres fases. La fase R, la fase S y la fase T. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero.
Bueno, si esto lo hacen ustedes, como les digo, a escala, les va a salir mucho más bonito que lo que hice yo. Pero es la idea que ustedes entiendan de por qué es así. Bueno, ¿alguna duda? Por mi parte, ninguna, la verdad. ¿Están en condiciones de resolver los ejercicios? Ya he corrido la fecha en el campus de entrega, ¿no?, de la actividad y luego creería que el próximo sábado ya vamos a empezar con la unidad 3 y fijaríamos la fecha del parcial, del primer Profe, parcial. ¿hasta Sí. ahora cuántos trabajos han hecho? Porque yo Dos. ingresé. Yo ingresé hoy. La actividad 1 y la actividad 2, hemos visto la unidad 1 y 2, nada más. Bueno, yo tendría que entregar ambos trabajos ahora. Pero, Pasa que- a ver, escúchame. ¿Por qué vos estás en la comisión A? Si vos has ingresado hoy, tendrías que estar en la comisión B. Va. Pasa que tengo algunos compañeros acá y no me quería atrasar, así que directamente Bueno. ingresé a la comisión A. Bueno, eso queda a criterio tuyo. O sea, si vos tenés los conocimientos y eso, bienvenido, ¿no? Yo no tengo problema. Lo que sí se les dio la oportunidad a todos los que empezaban ahora de colocarse en la comisión que empezaba hoy la profe Ávila y Adriana Bayay en matemáticas. No tengo problema, no tengo problema. Solamente ya están habilitados ustedes en el campus, así que ahí tienen la actividad 1, que es la que hemos hecho nosotros, y la actividad 2 son las que tienen que enviarle a los ¿cómo se llama? A los tutores. Profe, Sí. sobre la entrega del trabajo 2, me aparece para colocarle comentario, o sea, dentro del campus, ¿no? Para subir el archivo, pero no me aparece para adjuntar un archivo y no sé cómo subírselo, o sea, no sé dónde ponerlo. Tiene que poner cuando aceptan la entrega. Hay un espacio donde hace la entrega que puede subir. Ahora creo que lo han subido, no sé, han aumentado el número, la cantidad de gigas que puede tener el archivo. De todas maneras, ponte en contacto con el tutor. Ustedes ya tienen asignado el tutor, ¿no? Profe. No, Sí. ni idea. Dice, esta tarea aceptará entregas el sábado 3 de octubre, pero dice Hoy. que a las 7 va tirando a Sí. 8. Sí, a partir de ahora, por eso no deja adjuntar archivos. Bueno, Por si acaso. lo que pasa es que antes tenía una fecha anterior y dijimos, bueno, si hoy lo vamos a ver, no vamos a pretender de que desde ayer esté habilitado. Si hoy era la idea terminar, entonces a partir de hoy, del horario que tiene en adelante, hasta creo que una semana o 10 días posteriores, pueden subir la actividad. El ejercicio 5 es el que no entendí, que dice determina el vector resultante de las siguientes configuraciones. O sea, no sé con qué operar ahí. Y bueno, hay que resolver en forma gráfica y analítica. Tienen la configuración de vectores, les da, creo que son 3 vectores, tienen que sumarlos de alguna manera con el método gráfico y corroborarlo analíticamente. Es lo que hemos visto hoy. Por ejemplo, hay un vector ahí que las componentes no están claras, porque o sea, no dice qué componente tiene este vector. Por ejemplo, el vector tampoco tiene nombre, el vector. Solamente da el punto que sería T. Claro, el nombre lo vamos a poner. la denominación se la pueden colocar ustedes, no importa, le llaman A, B, C, Z, M, como quieran. El concepto es que está dado gráficamente, hay una resolución planteada que
se le da como datos una configuración y ustedes pueden cambiarle los valores, pueden ponerle módulos distintos, ángulos distintos. Recuerden que lo tienen que resolver gráfica y analíticamente. A eso me refiero. O sea, la configuración está dada, el ejemplo. O sea, si yo les digo, mire, dada esta configuración, estos tres vectores, como ¿Podría está mover dado, la cámara, profe? sí, dado como está esta configuración, y yo le digo, mire, vamos a hacer otra configuración, vamos a tomar este vector, el vector M, el vector Z y el vector J. Bueno, obtengan el vector resultante y resuélvanlo gráfica y analíticamente. Bueno, se les da la configuración y ustedes cuando lo vayan a hacer gráficamente eligen una escala y dicen, bueno, mi módulo de Z va a valer tanto, mi módulo de M tanto, el módulo de J tanto. Nosotros le ponemos los valores. Pueden, por supuesto, o sea, ustedes tienen, se les da la configuración y ustedes elijan de acuerdo a la escala que vayan a tomar y le pueden dar los valores y resolverlos O sea, gráfica los y vectores graficados analíticamente. son para guiarse nada más. Son para Tenemos la guiarse. libertad, entonces, tenemos... Lo que se va a corregir es el procedimiento que hemos visto hoy, que ustedes sepan encontrar las componentes, escribir un vector en función de las componentes, poder encontrar una resultante como suma de las componentes de los vectores, lo que hemos visto hoy. Tenemos, profe, tenemos Sí. entonces la libertad de elegir escalas nosotros. Sí, sí. ejemplo- Vuelvo a lo del primer día de clase. Si tengo un vector que vale 100 unidades, ¿sí? No puedo poner que en mi cuaderno voy a trabajar con 1 centímetro por unidad, porque es imposible que lo haga caber en la hoja de trabajo. La escala tiene que estar acorde a mi área de trabajo. Profe, Bueno, y con diga. respecto al 4, Con respecto al punto 4, que sería sobre, o sea, de desplazamiento, vectores de desplazamiento. También. Lo tenemos que hacer de manera, como dijo usted, tanto de manera Sí. gráfica como de manera analítica. Todos los problemas gráficos y analíticos. Bueno, chicos, nos vemos el próximo sábado. Chao, profe. Bueno, profe, que ande bien. Buen fin de Chao, semana. profe. Ande Que bien. lo vaya bien. profe. Muchas gracias. Chao, profe.